Ahora sí, a todos ya los que llevan un rato oyéndonos y ahora también a los de Facebook, bienvenidos. Gracias por estar en esta charla que hace parte del programa público de Otra Victoria, Si Estamos Perdidos. Digamos que inaugura ese programa público que va a tener un evento semanal por Zoom y ojalá el último pueda ser presencial. Entonces, esta primera es sobre archivo, documento y ficción. Y los invitados son Federico Tortuga, director de pirotecnia, Jerónimo Tortuga, productor de pirotecnia, Ana María Montenegro, que es la artista, pues artista y productora audiovisual, pero hace también este proyecto Otra Victoria, Si Estamos Perdidos. Y pero Adrián Zuluaga, que es periodista y crítico de cine, y vamos a conversar un poco sobre esa idea de archivo, documento y ficción en los dos proyectos. Yo quería arrancar un poco porque Ana y Jerónimo y Federico nos contaran cada uno un poco, o sea, Ana de Otra Victoria, como de qué va. Hay algunas personas entre los inscritos que ya la vieron, pero también hay muchos que no. Que nos cuentes un poco del proyecto y lo mismo Jerónimo y Federico, y tenemos también un fragmento de pirotecnia que justo se refiere a Rafael Uribe Uribe, como para hablar un poco en relación con eso y después ya empezar a conversar un poco más informalmente. No sé, Ana, si quieras arrancar tú. Sí. A ver, el proyecto parte de la muerte de Rafael Uribe Uribe y sobre todo, digamos, de dos películas. Una que fue la que hicieron los hermanos Di Domenico en 1915 y esta película fue pues muy controversial, fue censurada, fue destruida. Y solo se conserva un frame de la película y conocemos todo lo que pasó con ella y todo lo que pasó en esa historia gracias pues a la prensa y a todo lo que sucedía, pues todo lo que se escribió en las reseñas de prensa de la época. Pero en realidad sabemos muy poco de la película, o sea, es también un gran vacío, ¿no? Es un gran vacío como pues mucho en la historia del cine colombiano. Entonces, pero pues a mí me interesa mucho el drama del 15 de octubre, que es el nombre de la película, de cómo se llama. Muchas cosas que pasaban alrededor me interesaban. Entonces yo empiezo como a investigar esta anécdota y también a los hermanos Di Domenico y el Salón Olimpia, ¿no? Que es el cine que ellos, la sala, pues este gran salón que tenían donde proyectaban películas. Y a través de esa película, pues también descubro a Rafael Uribe Uribe, ¿no? Que me empieza a interesar muchísimo como personaje. Es decir, yo, claro, tenía algún conocimiento básico de Rafael Uribe Uribe, pero en el momento en el que empiezo a leerlo, pues empiezo a descubrir un personaje que de verdad era increíble y muchas relaciones de ese momento, digamos, del momento que era pues el final, entre comillas, de la Guerra de los Mil Días. Eh, y como este cambio que él tuvo de ser, le decían el apóstol de la guerra, pues porque él fue uno de los que lideró la revolución liberal de la Guerra de los Mil Días, y una vez firma este tratado, pues él se vuelve el apóstol de la paz, era lo que decían, ¿no? Se vuelve como un gran pacifista. Y desde ese momento hasta que lo matan, pues defiende muchísimo la paz. Entonces, y bueno, hay muchas cosas interesantes de Rafael Uribe Uribe, era un gran escritor. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte es Sansola Samper. Eh, pues hay muchas cosas alrededor, me imagino que entraremos como en detalles a lo largo de la charla, entonces no me quiero extender aquí en esto, pero el asesinato de Rafael Uribe Uribe, pues lo no, nunca se, digamos, se cogieron a los autores materiales del delito, que fueron dos artesanos o dos carpinteros, que eran Leo Vigildo Galarza y Jesús Carvajal, pero nunca, y pues ellos fueron a la cárcel, etcétera, pero era como un secreto a voces en la época, pues que hubo gente detrás de ese asesinato y que la justicia pues no se esforzó en llevar a esos autores intelectuales pues a la justicia. Y entonces hay como una investigación paralela que hace Marco Tulio Anzola Samper. Marco Tulio Anzola Samper era un abogado, pues discípulo de Rafael Uribe Uribe, amigo de la familia, amigo del hermano, y él emprende como
esta cruzada pues de verdad como investigar quiénes estaban detrás del asesinato y escribe un libro que se llama ¿Quiénes son? Que es muy importante para todo el proyecto. ¿Y quiénes son? Pues yo me refiero a él también como una película porque como a la otra película, la película que nunca se hizo, ¿no? La película que se destruyó, que fue la de los Di Domenico, y quiénes son, cuando uno lee el libro es prácticamente como una película de detectives, ¿no? De misterio y de detectives. Eh, pues que muy fácilmente podría volverse una película, ¿no? Y me interesa mucho esta figura de Anzola Samper, el tono en el que está todo el libro y pues esta pregunta constante por descubrir estos autores intelectuales del delito. El proyecto cuenta esta historia de la película, cuenta la historia de Elio Vigildo Galarza y Jesús Carvajal y hace unas reflexiones en torno a la representación también y en cómo contamos estas historias y une, eh, pues trata de hacer como unas relaciones con todos estos hechos alrededor de esa muerte y de su representación o de cómo se ha contado esa historia o cómo no se contó esa historia más bien, también con el momento actual en el que estamos, específicamente con la crisis del proceso de paz pues en la que estamos y pues el genocidio en el que estamos, ¿no? El genocidio en el que estamos de líderes sociales y de excombatientes. Y pues todo el proyecto reflexiona pues de que eso no es una cosa nueva y siento yo que este asesinato de Rafael Uribe Uribe sienta como un precedente y este modus operandi de poner a estos actores, a estos, sí, actores materiales o autores materiales al frente para esconder el autor intelectual, pues es como una estrategia y una sí, como una maquinaria, digamos, de muerte, pues que ha ido perfeccionándose a lo largo de estos 100 años y evolucionando pues al genocidio en el que estamos hoy, ¿no? Y también la exposición, pues el proyecto cuestiona nuestro papel de espectadores dentro de todo este teatro, ¿sí? Eso que creo que también es lo importante. No sé si, creo que esa es como yo haría una descripción general, que es un poquito enredada, no es como un proyecto fácil de describir. No sé si tú quieras agregar algo más, querida, sí. No, yo creo que igual podemos ir hablando de varias de las cosas que mencionaste, que además creo que son puntos de encuentro también con pirotecnia De acuerdo. a medida que vayamos como charlando. Pero pues sí tiene muchos elementos que podemos ir hablando. No sé si ustedes, chicos, prefieran que muestre primero el fragmento o contarnos un poco primero. Yo pues así brevemente, bueno, primero que todo agradecerles por la invitación a la conversación y bueno, a todas las personas que están, digamos, de espectadores. Bueno, Pirotecnia es un documental en primera persona que, digamos, se puede enmarcar, digamos, dentro de lo que es el cine ensayo y, digamos, como que el objetivo o la trama principal pues está en relación en generar un vínculo entre los falsos positivos, pensarlos como puestas en escena a través de las primeras representaciones de eventos violentos del cine colombiano. Entonces se centra mucho en una serie de fotografías que se publican en un libro que se llama El 10 de febrero, que surge a partir del intento de asesinato del expresidente Rafael Reyes. Entonces, en la creación de esas fotografías, ya vamos a ver cómo hay una manipulación de esos documentos, que digamos en la película lo que se intenta hacer es un poco pensar esas puestas en escena y esa manipulación, esa falsificación de ese documento, e intentar conectarlo con la idea de la falsificación sistemática de los eventos de guerra, pues que son los falsos positivos. Entonces así, digamos, si se empieza con esta primera narración de las fotografías del 10 de febrero, luego ya la película pues empieza a transitar como por otros estadios del cine nacional y acá ya entra en un punto de contacto pues muy claro con la obra de Ana y es entrar a la película de la tragedia del 15 de octubre, ¿no? Entonces pues es una película que las imágenes fueron destruidas, pero por los periódicos se puede saber como a gran detalle, incluso secuencias y el orden de cómo venían las imágenes.
y en la que sabemos que también se hacía una reconstrucción y una recreación del asesinato a Uribe Uribe. Entonces, pues ya luego empezar a ver cómo en esos primeros momentos del cine colombiano, la idea de poner en escena las muertes de políticos o los eventos violentos se puede vincular, digamos, con estas formas, digamos, de violencia más contemporánea y que, como decía Ana, empiezan a tomar como unas formas mucho más sistemáticas, ¿no? A manera de política de Estado y que ya cobran unas dimensiones, digamos, si bien no son novedosas en la historia, pero ahora toman como unas dimensiones mucho más masivas. Y bueno, entonces esto empieza como a atravesar, está atravesado por un relato personal en relación a mi madre, una historia familiar, la que digamos también está la intención de poner como un contrapunto o poner en tensión la idea del espectador, que también Ana ya no lo había comentado, y pues como para ir marcando pues posibles puntos de conversación sobre las dos piezas. Y entonces, bueno, también están esos elementos y pues básicamente de eso va la película Pirotecnia y no sé si Jero quiera ampliar o seguimos el fragmento. Primero saludo, gracias por invitarme a la charla y sobre todo porque pues, me ha dejado muy impresionado la obra y efectivamente hay varios puntos de contacto y de diálogo, sobre todo, bueno, la forma como yo suelo sintetizar Pirotecnia es que es una película que va a rastrear en las imágenes de comienzos del siglo XX, del cine colombiano y en toda esta historia tan convulsa el nacimiento del siglo XX, va a ir a buscar entre esas imágenes como el origen quizá de los falsos positivos, entendiendo que los falsos positivos efectivamente son una puesta en escena y que son el desarrollo de una especie de tradición que se inicia con las primeras imágenes. Entonces, pues hay un ejercicio que proponen ambas obras y es como una hermenéutica de las imágenes para tratar de entender lo que sucede hoy. Entonces, a través del montaje y de la reapropiación de imágenes o especulando con esa ausencia de imágenes también, se propone como un juego de tratar de entender cuál es la carga todavía no resuelta o las energías que están contenidas en aquellas imágenes que además dan origen al cine. Siempre cualquier acto por, digamos, por torpe que pueda ser o por exiguo que pueda ser, si es un acto pionero, marca un camino. Y bueno, acá vemos las consecuencias de esos primeros actos. Ok, pues entonces si quieren voy a compartir pantalla para mostrarles el fragmento que además creo que nos puede dar ya como el punto de partida a la conversación. Ahí lo están viendo, pues como una pantalla en negro. Sí, pues el play, ahí ya fue. De forma similar a como ocurrió con las fotografías del 10 de febrero, lo que sería propiamente la primera película realizada en Colombia, también nació a partir de la intención de representar el atentado y muerte de un líder político. El 15 de octubre de 1914, a pocas cuadras del Capitolio, el popular héroe militar Rafael Uribe Uribe recibió un golpe mortal con un hacha en el costado derecho de su cabeza. Golpe mortal con un hacha en el costado derecho de su cabeza. Inmediatamente el político fue trasladado a una casa en el centro de la ciudad, en donde agonizó por 14 horas y finalmente murió. Según dicen, cientos de sus seguidores recorrieron el camino de regreso hacia el Capitolio y con un pañuelo de color blanco en sus manos intentaron recoger del suelo la sangre del político. Esa misma tarde, mientras Rafael Uribe Uribe aún vivía, a muy pocos metros de la casa en donde se encontraba, los hermanos italianos de apellido Di Domenico, quienes después serían reconocidos como los padres del cine colombiano, iniciaron con toda urgencia la filmación de la primera película del país, titulada El drama del 15 de octubre, en la que se recreaba este asesinato. De la película solo se conserva un único plano. Estas imágenes son de la misma fecha, pero realizadas con otras cámaras. Sin embargo, debido a la gran polémica que causó la película,
Se pueden encontrar extensas descripciones de sus imágenes en los periódicos de la época. Por ejemplo, sabemos que la película iniciaba con un fundido que lentamente dejaba ver un retrato del militar. Después de casi un minuto en que la imagen se sostenía fija en la pantalla, seguía una escena en la que se recreaban los últimos momentos de agonía y muerte del político. También sabemos que la película nunca se logró proyectar totalmente. Pese a las buenas intenciones de los hermanos Di Domenico, el público no soportó ver las imágenes del héroe morir y tampoco ver a sus asesinos. La respuesta de la opinión pública fue radical y se prosiguió con la censura y destrucción de la película. En su defensa, los italianos, quienes debido al acoso público nunca más pudieron realizar una película, argumentaron en su favor remitiéndose a las imágenes de Cristo muriendo en la cruz. Las instituciones de todas las regiones del planeta destinan pabellones enteros con la única función de resguardar la imagen de Cristo muriendo, es porque Cristo reencarna en cada una de esas imágenes. Adorar esas imágenes es adorar a Cristo. Aquellas imágenes crean el mundo del cristianismo. En ese mismo sentido, pensaron los italianos, un Estado también es la suma de todas sus imágenes. Para los hermanos Di Domenico, destruir las imágenes de Rafael Uribe muriendo era optar por un país incapaz de imaginar y pensar a sus muertos. La primera película del cine colombiano nace y muere a partir de este evento. Esta es la única imagen que se conserva de ella, la famosa imagen de la mujer sosteniendo los símbolos patrios. Imagino la muerte de Rafael Uribe con un ataúd que recorre las calles marcando el camino de una multitud, la imagen de un pueblo que acompaña a su líder. Tal vez esta película de los hermanos Di Domenico y los acontecimientos que la rodearon nos permitan ver con una nueva perspectiva las imágenes realizadas por Rafael Reyes y Tomás Alva Edison. Una perspectiva que no se centra en la verdad de las imágenes, sino en la reacción que el público tiene ante ellas. Estos eventos nos hacen ver que la puesta en escena de la muerte tiene un valor relativo. Rafael Reyes y Tomás Edison escenifican la muerte de rebeldes. Estas imágenes son celebradas y difundidas. Por el contrario, los Di Domenico recrearon la muerte de un amado líder político e hirieron la sensibilidad del público nacional. Las imágenes fueron destruidas. Esto muestra que las imágenes recogen una sensibilidad que solo se hace tolerable cuando refleja la imagen que un país le gusta recibir de sí mismo. Estos eventos también dejan ver algo mucho más sencillo aún, la supervivencia de ciertas imágenes direcciona la simpatía e intensifican la idea de que hay muertes dignas de duelo y otras que no. Ay, pensé que seguía compartiendo pantalla, yo como no, esto ya no. Bueno, pero no sé si quieras arrancar tú por ahí. Como... Sí, pues me parecen muy potentes los vínculos entre las dos obras y yo quisiera empezar por, bueno, hay un texto muy conocido, casi que canónico, de la reflexión sobre el archivo, que es Mal de Archivo de Derrida, y él pues va como al origen de la palabra archivo, de la palabra arqué, y dice que la palabra arqué, archivo, en griego tiene dos connotaciones o dos sentidos o dos acepciones. La una es comienzo, ¿no? O sea, el archivo como algo donde comienza algo, o un punto donde comienza algo. Y la otra es mandato, o sea, una suerte de ley. Entonces me parece muy interesante esa doble noción, pues porque justamente, y como este es el asunto un poco que nos convoca hoy, la idea de archivo, y aquí estamos ante esa doble noción de archivo, ¿no? Como un archivo en ambas obras, tanto en la de Ana María como en la de Federico y Jerónimo, hay como una reflexión sobre los comienzos del cine, sobre los comienzos del siglo XX, sobre una cierta idea de comienzo, pero además una cierta idea de mandato, cómo ese comienzo nos determina como nación, como una especie de ley inconsciente que nosotros estamos repitiendo o que hemos repetido a lo largo de la historia que vino después. Pero también me llama mucho la atención la idea de que
ese archivo es un archivo vacío, ¿no? La idea de vacío, la idea de algo que no existe. Pues porque el drama del 15 de octubre no existe. Entonces, ¿cómo se posiciona, digamos, una reflexión sobre un archivo vacío como falta por un lado, porque es un archivo que falta, pero al mismo tiempo como una gran potencia o una gran posibilidad, porque ante esa ausencia, ante ese archivo vacío, pues se puede crear un nuevo archivo, ¿no? Creo que también da muchas posibilidades de trabajar sobre lo que no existe y de inventar un origen nuevo, de reinventar el pasado. Perdón que use esa palabra tan de moda, pero pues aquí tiene todo el sentido, como inventar el pasado, crear el pasado a partir de esa ausencia. No sé si quieran hablar un poco de esto, que yo creo que es uno de los tantos vínculos entre las dos obras, el enfrentamiento a un pasado que es un signo vacío. Si quieren arrancar ustedes, que yo ahorita arranqué y yo ahorita también sigo. Sí. Sí, pues, muy buena pregunta. No, pero sí, 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 igual, y a ver, quisiera empezar diciendo también como que gran parte de la motivación que lo lleva a uno a trabajar era esa sensación de ausencia y falta, ¿no? Como que muy rápidamente cuando uno empieza a mirar hacia la historia del cine colombiano, siempre se ve como una cuestión medio desconectada, que uno nunca, con periodos de producción, de inactividad, sí, como una historia un poco que hay que hacer unos esfuerzos como para terminar de unirla y generar un relato sobre ella. Entonces como que también esa falta era como lo que motiva mucho el trabajo sobre esos archivos y bueno, ya acá más concretamente con esta película, pues que cuando uno descubre que las imágenes fueron destruidas, que no se termina de ver, que además es sobre el asesinato de una figura tan relevante como Uribe Uribe. Entonces, pues ya también uno lo puede empezar a relacionar como, o bueno, por lo menos en lo personal, ese trabajo con ese archivo también me hacía mucho, pues como un disparador, ¿no? Como para contarse una historia que además uno se da cuenta que ese vacío tiene mucho que ver, o sea, tiene manifestaciones muy actuales. Y ves como en los conocimientos que uno mismo tiene sobre el conflicto, sobre la historia nacional, y ve como una especie de analogía o correlato con la misma historia del cine, o sea, como que uno empezaba a recorrer un poco esa historia a principio de siglo y empezar a descubrir esas cuestiones como, pero cuando yo estaba haciendo la película del 2016, entonces estábamos en plenas votaciones de octubre, el plebiscito, el cieno, las FARC en el noticiero permanentemente y empezar a ver cosas tan sencillas como, bueno, este no era el primer postconflicto que íbamos a tener. Entonces uno empezaba como a descubrir un montón de vacíos, de ausencias pues de relatos que no estaban sobre cuestiones que han marcado absolutamente nuestra experiencia nacional y que además somos permanentemente bombardeados por ese tipo de imágenes y que son imágenes que nunca nos terminan de generar ningún relato, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros siempre dijéramos, estamos cansados de las historias de la guerra, estamos cansados de siempre escuchar la misma historia, la historia nunca se había contado, o no sé, o por lo menos bajo mi experiencia, es una historia absolutamente vacía, desconectada, de la que toca hacer como un montón de esfuerzos para que al mismo tiempo esos esfuerzos vamos a ver que van a empezar a jugar o van a encontrar un lugar de batalla muy, muy particular en nuestra historia que van a ser esas imágenes. Entonces, pues, creo que es que además uno, o sea, por eso quizás desde esa misma falta que ocurre con ese archivo, como que además uno le puede dar como muchos significados, muchas posibilidades además también de narración, pero también entonces uno ve como cobra ese significado en lo que decías, ¿no? Como de premonitorio o por lo menos que designa un camino en esa ausencia que además hoy continúa sobre el mismo relato de la guerra y esa sensación permanente, bueno, parece que nos estamos moviendo en bucle, parece que nos estamos moviendo en loop, entonces uno empieza a ver como las imágenes, los archivos digamos, de la movilización de la guerrilla de los llanos, luego el M-19, luego las actuales, pero al mismo tiempo también ves como la muerte de Pizarro, bueno, los asesinatos ahora sistemáticos, entonces esa sensación de repetición, pero también de ausencia, que creo que tiene mucha analogía con la historia del cine, de ese permanente también renacer. Entonces, me parece que era muy interesante intentar vincular, o por lo menos el cine colombiano estaba, o sea, proponía, era un material que proponía una lectura en esta clave
de anclarlo con los momentos, digamos, contemporáneos, pero definitivamente podemos generar una relación entre la producción de imágenes y ciertas continuidades de la guerra. Un poco lo que había que explicar, pero era una pregunta que habría mucho. No sé si quieren continuar. Ay, tienes el mute. Ok, ahí está. Ayer no por casualidad volví a ver una película del 91 de Oliver Stone que se llama JFK. A raíz de esto me dieron ganas de volverla a ver, que es una película más muy extensa, que reconstruye como un juicio que se hizo para tratar de establecer la verdad acerca del asesinato de Kennedy, ¿no? Entonces, en relación con esto y con algo que me llamó mucho la atención de la obra, y es que la obra se encarga de tratar de reconstruir la situación espectatorial. Es una obra paradójica, ¿no? Porque uno va allí al espacio de On y se sienta como si fuera un espectador, y a partir de una reconstrucción más bien del espacio y del sonido que pudo haber en el espacio de la época, me quieren hacer sentir a mí como el espectador. Sin embargo, frente a la pantalla lo que tengo es una imagen negra con letras, ¿no? No están las imágenes. Entonces, eso es lo que me hacía pensar a mí, es poner de manifiesto que el archivo siempre está en falta. Y lo pensaba con la película de Oliver Stone, es que en el caso de Kennedy hay un exceso de imágenes. O sea, está la película, están las fotos, está una película, digamos, desde un ángulo, pero está después la otra película, la famosa película Zapruder, que hace un espectador que está allí, que además la retoma después Pasolini en un texto muy bueno sobre el plano secuencia. Y sin embargo, esa ausencia pareciera ser algo constitutivo del archivo, ¿no? El archivo siempre está en falta, el archivo nunca es suficiente. El archivo siempre es un vacío sobre el que va a girar la reconstrucción que nosotros posterior haremos respecto a eso. Entonces, es como muy elocuente que todas estas películas de los inicios del cine colombiano estén incompletas, o en algunos casos solamente las podemos reconstruir a través de noticias que nos llegan de ellas, pero esa misma ausencia marca una historia, es decir, no sé, el trabajo del arqueólogo, que también tiene la misma raíz de archivo, arqué, pues está determinado por lo que encuentra y crea una historia con eso. Si encontráramos nuevas cosas sobre los egipcios, digamos, no reescribiríamos toda la historia. Entonces es como, no importa cuántas imágenes tengamos, no importa cuánto las podamos volver a ver, siempre está la sensación de que no son suficientes. Y lo que marca en realidad el trabajo con el archivo no es tanto ir al origen, sino una idea de reapropiación constante. Entonces, el archivo lo que supone es eso, la rehermenéutica y la reescritura constante del pasado. Sí, de acuerdo. Hay una cosa que quiero decir para que no se me olvide después, que me parece muy importante de pirotecnia y que fue una cosa que yo sentí de una manera muy fuerte cuando vi la película, y es que pues siento que no, nosotros, y pues me gustaría que volviéramos a esto al final, pero de verdad no quiero que se me olvide, pero yo sentí que era una película también sobre la experiencia que hemos tenido nosotros. Yo creo que somos cercanos en generación, digamos, la experiencia que hemos tenido nosotros como espectadores de la guerra, ¿no? En Colombia, o sea, el conflicto armado en Colombia, que es muy fuerte, como que nosotros nacimos en una guerra que viene desde hace mucho tiempo y que en realidad nunca ha parado. Nacimos, siento yo, como en unos contextos, pues que de una manera u otra, o sea, depende de quién sea uno, pero por ejemplo en mi caso yo me conecté mucho con eso, sentí que era también como una película para mi experiencia, ¿no? Como que fue como esta situación de crecer como en una sociedad que trataba de protegerme de esa guerra, ¿no? Y viendo televisión todo el tiempo, viendo noticias, viendo estos documentos, viendo discursos, alocuciones presidenciales, etcétera. Y pues como nosotros, a medida que uno va como adquiriendo conciencia, va preguntándose también por ese archivo de la guerra, ¿no? Y por esas imágenes como que alimentan de una manera pues muy
en otro fondo, pues como la vida de uno. Eso es una cosa que me parece importante, como en cuanto al papel de espectador, ¿sí? Y que para mí fue muy, muy importante en la película, ¿no? Como sentir que me estaban hablando de una experiencia que era cercana. En cuanto ya al archivo en Otra Victoria, sí estamos perdidos. Digamos que el vacío siempre fue, lo supimos desde el comienzo, como muy, muy importante. Siempre supimos que no iba a haber imágenes, por ejemplo, que en realidad no íbamos como a recrear esa película con imágenes, sino que siempre iba a ser una cosa del texto, desde el texto. Toda la puesta en escena la dirigió Marcia Cabrera conmigo, que es la que tiene toda la conversación pues conmigo a lo largo de la obra. Con Marcia siempre hemos tenido pues una conversación muy interesante eh, respecto a lo que es estar en el espacio, ¿no? Como tener un cuerpo puesto en el espacio, a lo que es actuar y no es actuar. Eh, y yo siempre me imaginé, y pues en la obra hay como unos comentarios muy directos a el cine, perdón, el teatro épico de Brecht. Y, y yo siempre o sea, fue muy claro que había como unos textos, había un guión, había una estructura, unas ideas que íbamos a conectar, pero también que esa narrativa o esa como eh, todo esto que queríamos conectar lo entendíamos como una especie de ensayo o de video ensayo, pero que íbamos a hacer como en tiempo real en el espacio de una manera, digamos, viva, ¿no? Y que era una conversación entre Marcia y yo, como lo pensamos al comienzo, era como que Marcia era el actor y yo era el autor. Y era un diálogo todo el tiempo entre el actor y el autor, haciendo un juego como mental para nosotras, que era como el autor intelectual y el actor armado. Pero entonces a mí tal vez de las cosas que más me interesaba de este archivo o de esta película, más que la imagen como tal, la imagen de la cosa era como la figura del actor, ¿no? La figura del sicario, la figura del actor, la figura del director, la figura del mártir, ¿no? Como todos estos papeles, pues que uno puede entender como una obra de teatro y una puesta en escena también, pues que ahí, claro, se conecta pues de una manera increíble y buenísima esta idea de la puesta en escena con pirotecnia. Entonces era como desde esos roles, ¿no? Y desde ese rol del sicario, un poco como la estrategia era como cómo actualizar, por decirlo así, cómo podemos hablar en el presente de esta figura del sicario como el actor. Y el buen actor o el mal actor, ¿no? El títere o el no títere, etcétera, y quiénes están detrás. Y una cosa que a mí me parecía como increíble de encontrarme con estos textos y este archivo, y esta pregunta de cómo poner esos textos en el espacio, era como la lucidez que había en ciertos textos, ¿no? La lucidez era como una cosa muy impresionante. O sea, uno leer como estos discursos de Rafael Uribe Uribe y leerlos de Santos, ¿cierto? Cuando se estaba firmando el acuerdo de paz. Y parecía el mismo discurso, ¿no? O ver su preocupación porque él de cierta manera como que intuía que esto no iba a ser fácil en Colombia, ¿sí? Que la gente en realidad no había hecho como un trabajo, digamos, cultural, interior, etcétera, como de asimilar la paz. Y era como una amenaza que él, era muy claro que él veía que era una cosa como muy latente y que era una paz muy frágil, ¿no? Que era una paz muy frágil. Entonces encontrarse con esos archivos y con esos textos para mí fue muy impresionante porque eran como de una lucidez increíble y casi que el mismo archivo le pide a uno como salir a la luz, ¿no? El proyecto mismo y los archivos mismos como que piden como su materialización de una u otra manera, y ahí es donde pues ese vacío como que empieza a llenarse. La otra pregunta que me parecía muy lúcida era esta de Anzola Samper de quiénes son, ¿no? Porque también había una cosa ahí como de lo importante, él en el libro de quiénes son, pues concluye quiénes fueron los asesinos de Rafael Uribe Uribe, ¿sí?
Sí, o sea, lo concluye y están todas las pruebas y está demostrado, etc. De todas maneras, él nombra el libro quiénes son, ¿sí? Porque entiende como que la pregunta es una pregunta que puede resonar, ¿no? Como que lo importante en realidad es un poco ese modus operandi. Y él lo pone en la introducción del libro. Entonces, sí, estos archivos, pues, como que van operando en una clave que ellos mismos van pidiendo, como van haciendo como sus relaciones, que se vuelve muy, pues me parece a mí que se vuelve muy, como muy urgente, ¿no? Es una cosa muy urgente. Como todo va conectándose, ¿sí? Yo siento que en eso también los dos proyectos pues tienen como esa urgencia, ¿no? Como de encontrar esas conexiones y de activar ese archivo, pero pues sobre todo yo siento que los proyectos no tienen como una intención necesariamente preciosista, digamos, con el archivo, ¿no? Sino más es como una cosa de generar una reflexión eh, como muy urgente en la actualidad y cómo debemos o qué responsabilidad tenemos nosotros frente al análisis de estas imágenes en las que estamos como tan sumergidos y estas noticias y esta actualidad, etcétera. Sí, eso es lo que yo diría por ahora. Yo quería hacer ahí una pregunta justamente en relación con esa idea de la hermenéutica del archivo o del vacío del archivo, porque obviamente siempre hay como esta cuestión de la supuesta verdad en el archivo, ¿no? Como la ingenuidad de la verdad de la imagen o de la verdad del documento en su pura aparición. Entonces, como justamente dentro de esta idea de la interpretación, reinterpretación, del juego de análisis, de entrar ahí, ¿cómo operaban ustedes en un sentido ya, digamos, más práctico en esa manipulación del archivo, ¿no? Como en ese uso del archivo hacia un lugar que finalmente es de otra lectura y de otro interés, o no necesariamente se está refiriendo a ninguna verdad que se supone que allá aparece. Yo, la parte, digamos, más puntual de cómo se trabajó se la dejó a Fede, que es el director de la película, pero digamos, como que me quedó por decir antes, y es, bueno, esta idea de que muchas veces cuando se trabaja con archivos se suele confundir en la conceptualización el archivo con la memoria. Todo lo que yo decía antes iba dirigido a eso, y es que el archivo no es lo mismo que la memoria, así como el testimonio no es la verdad judicial, ¿no? Digo, estoy con esto porque vi la película. Entonces, uno trae un testimonio que es algo que va a activar algo para luego, con otras herramientas hermenéuticas, construir todo un discurso, ¿no? El archivo es un dispositivo que puede, como decía Ana María, despertar algo, como detonar algo. Y la idea entonces es más bien traerlo, liberarlo de todas las determinaciones de época y poderlo meter en una nueva cadena significante. Lo que veo que hacen las dos obras, la película y la obra, es como esa idea de que la imagen o el hecho mismo de la ausencia de imágenes, pero el evento mismo de la existencia de ellas, está aprisionado por una visión de época, ¿no? Entonces, como dicen, están como determinados por una especie de mirada maligna que le da un único sentido. Entonces, traer el archivo, y por eso el ejercicio en la película constantemente de como de construir las imágenes, de verlas por pedazos, incluso repetirlas, ¿no? Supone como liberarla de esa mirada maligna que la comprime en un contexto histórico y en un único sentido y darle un nuevo sentido, como tratar de ver cuál es el secreto que esconde la imagen. Por eso también pensaba en la película de JFK, porque la película hay un exceso de imágenes y sin embargo tampoco es como que, claro, esto fue lo que pasó, ¿no? El tipo, igual que en el libro, quiénes son, llega a la conclusión de quiénes son y a nadie le importa, lo mismo que sucedió con el libro, ¿no? Entonces, por eso pensaba como todos los juegos de hermenéutica y verdad y ausencia, que todo está
hablar de archivo activa. Sí, pues yo creo que esas son como las pulsiones con las que uno intenta, digamos, trabajar con el archivo y que son como las que uno tiene la oportunidad de poner en tensión, ¿no? Entonces, como gran parte del trabajo con ese archivo tenía mucho que ver con, digamos, leer esas fotografías en clave, digamos, de falsos positivos, ¿no? Que, digamos, si uno se sienta de manera más detenida, pues, claro, posiblemente no sea tan así, pero implica una cuestión del esfuerzo, de la ficción en sí, que en ese momento sea efectiva y que esa lectura se pueda generar, ¿no? Entonces, es extender o, pues, o reescribir o bueno, cantidad de palabras que se pueden usar, el significado o la lectura que se hacen de esos archivos, de esos documentos, de esas imágenes, para poder, pues sí, como para poderlo vincular como con otros elementos. Entonces el sentido de intentar interpretar o ver en ese inicio del cine, en esas primeras puestas en escena, falsos positivos, pues claramente implica como una tensión, intentar expandir o modificar esas primeras lecturas con las que se habían digamos, creado, ¿no? Y con las que normalmente se les lee. Entonces, pues gran parte del trabajo tiene que ver con eso, pero incluso intentar expandirlas aún más, pues digamos que en la película pasa con la idea que también tienen que ser compatibles con una narración familiar. Entonces, la idea es como que, o sea, que esas imágenes familiares también pueden de alguna manera hablarnos de los episodios de la guerra, pero que al mismo que veamos los episodios de guerra también nos pueden llegar a hablar de los inicios del cine. Entonces es como, no sé, como a mí me gustaba mucho cuando montaba la película pensar en esas figuritas que uno va moviéndolas y depende del ángulo se va formando una imagen, ¿no? Entonces, como un poco que desde cierta perspectiva uno podría llegar a hacer esa lectura. Y también pues aprovechar mucho las capacidades de narración y de ficción y el mismo estatuto que tiene el archivo, ¿no? O sea, porque también uno podría pensar, bueno, y los archivos falsos, ¿no? Recrear el archivo, que también tiene mucho que ver con, pues, con ese proceso de pensar la hermenéutica y el trabajo material que se hace con ellos. Y en ese sentido, pues yo lo sentí muy plausible en la obra de Ana María, cuando uno desemboca, pues ya en esa parte del último piso al final, ¿no? Que la conexión bueno, con eso que ella llama como modus operandi del asesinato de Rafael Uribe cobra una presencia, una actualidad muy concreta y muy potente con lo de los líderes sociales, con ese tipo de asesinatos. Entonces, como leer ese episodio y todos esos acontecimientos en la clave actual. Y en ese sentido, los archivos están vivos, ¿no? No son instantes congelados que nosotros usamos como documento para demostrar que un episodio ocurrió, que incluso las imágenes ni siquiera estaban, sino que hoy el significado de la lectura y lo que nos pueden decir esas imágenes o bueno, ese episodio y esas palabras se siguen transformando y nos dan luz sobre lo que vivimos hoy en el país. Hay algo que nos estamos diciendo que me parece bastante obvio, es que el libro se llama ¿Quiénes son? Y hoy la pregunta que todos repetimos es ¿quién Sí, dio la orden? ¿No? claro. Y todo esto, pues yo quería retomar un texto de Pedro que puso en Facebook alrededor de esto y decía cómo todos estos eventos ocurrieron a plena luz del día, bueno, que eso está en la obra, perdón, pero además como el equivalente acá a la luz del día, que esto lo hablamos cuando vimos la obra, era el exceso de cámaras, ¿no? Hay un exceso de cámaras y acá de nuevo, y estos son archivos, ¿no? Y hay un montón de ángulos que muestran la policía disparándole a los manifestantes, estoy hablando de la masacre del Día de los Derechos Humanos, ¿no? Acá en Bogotá, y sin embargo esas imágenes no terminan de hablarnos. Hay una cosa ahí que a mí me pareció muy interesante haciendo pues la investigación. En ese momento el fiscal tenía que publicar también un libro que era público, imprimía la imprenta nacional, que se llama La Vista Fiscal. La Vista Fiscal es como la ponencia, ¿no? La conclusión de todo el proceso. Pero es como un libro muy de autor, ¿sí? Digamos, el fiscal decide el orden, los capítulos, es como un libro incluso como desordenado. Y a mí me impresionaba mucho la cantidad ahorita les puedo mostrar el índice. Me impresionó de una vez, muy rápidamente, la cantidad de testimonios que había.
sobre el momento del asesinato. Es algo que también está muy presente en la obra. Esta idea del testigo, el testimonio, pero sin cámaras, pero era exactamente lo mismo. Era como tenemos 30 declaraciones, o muchísimas, de mucha gente que ven pues sí, cómo sucedió este asesinato y era pues digamos la misma operación. Pero pues Anzola Samper dice, claro, pueden haber 50 testimonios, pero igual ignoró estos 5, que eran los que eran muy importantes, y fueron totalmente ignorados, ¿no? Incluso 2 de esos testigos desaparecieron, o sea, un montón de cosas, bueno, en fin, pero me parece que eso, pues, sí, tiene un eco con esto que está diciendo Jerónimo también. Yo creo que hay una cosa como, me parece que es una cosa que para mí es como una enseñanza de trabajar con este archivo y es como un poco dejarse afectar también por el archivo, ¿no? Y como esta idea de entrar en personaje, pues que tiene mucho que ver con lo que hablábamos como de la actuación, es decir, claro, uno lee a Anzola Samper y yo creo que parte de la cosa es uno sentirse un poquito Anzola Samper, como sentir esa urgencia que él tiene, eh, en hacer esta pregunta tan duro, ¿no? ¿Quiénes son? En entender que él en realidad, así lo pone en la introducción, pues con ese quiénes son, él anticipa que esto siempre va a ser así con los que están en contra de las ideas de progreso. Es literalmente lo que él dice. Lo mismo con Rafael Uribe, ¿no? Que era una pregunta que nos hacíamos todo el tiempo también con Marcia mientras hacíamos la puesta en escena, ¿no? Que es como, era claro que queríamos hacer un homenaje también con la obra Rafael Uribe Uribe y un poco revivir ese espíritu que él tenía, ¿no? Era muy importante para nosotras eso. Y en cuanto a los hermanos Di Domenico, pues para nosotras era también muy importante como, eh, pues que fuera claro que ellos también querían hacer un homenaje, dejar esa pregunta, ¿sí? Pararse un poco como sentirse o tratar de verdad entender como esa intención de cada uno de los personajes ahí, también la de los asesinos, ¿no? También la de los sicarios, como entrar en ese personaje y pensar ellos qué sentían, por qué lo hacían, como que había un ejercicio de especulación todo el tiempo con todo, pues entre todos nosotros, ¿no? Sí, y de esas conversaciones, yo creo que en esas conversaciones en las que especulábamos tanto, se activaba mucho el archivo, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos también una discusión muy interesante con Aleja sobre si debía estar en la obra o no, y también con Marcia, si debía estar en la obra o no el hecho de que Rafael Uribe Uribe y Álvaro Uribe Vélez son familiares, ¿no? O sea, tienen un linaje, o sea, sacamos el árbol genealógico, fue parte de la investigación, fue algo que con Angélica Monroy, que es una historiadora de la Nacional increíble que nos ayudó con toda la investigación también, pues hicimos la investigación y sacamos el árbol genealógico y pues lo tenemos, pero entonces es como en el guión de toda la cosa decidimos al final no ponerlo, ¿sí? Y en todas esas conversaciones y en esas decisiones que tomamos respecto al guión, pues yo creo que ahí es donde uno se deja afectar mucho por el archivo y empiezan a surgir como unas relaciones pues personales que son también interesantes, que en nuestro caso no es que estén en la obra, pero sí hay como una intención que yo siento que hace que la obra sea como muy emocional, ¿no? Digamos, permea eso. En pirotecnia pues lo veo también muy claramente eh, con, pues, con la madre de Federico y Jerónimo y con este personaje que me encantó, que era el que digitalizaba las películas, no recuerdo el nombre. Bueno, ahorita Carlos Pelvet. sí, que también es tremendo, ¿no? Como esa figura del archivista y de esta persona que pasa todo este tiempo con estas imágenes, etc. Y por último, otra cosa pues, que quería decir como que me parece como importante de, de cómo, como qué herramientas utilicé yo para aproximarme, como para, después de tener todos estos documentos y esta investigación, pues cómo aproximarse a ello, fue como con cosas de guión, o sea, digamos, de cómo se escribe un guión, como la fórmula de cómo escribir guiones, ¿no? Eh,
O sea, una premisa, como una estructura narrativa, acto 1, acto 2, acto 3, también como hacer ese ejercicio de tratar de utilizar estas estructuras como de la ciencia, digamos, del guión gringo, casi que gringo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos mucho de esta regla de show, don't tell, ¿no? Que nosotros estábamos como, pues claro, no mostramos nada, pero en el fondo sí lo que hacemos con estos textos es ilustrar todo el tiempo, pensarlo como una ilustración, es decir, los textos tenían que cumplir esa función de ilustrar, digamos, bajo esta regla como el show, don't tell. Y también la obra tiene pues unas cosas como del teatro que también son muy claras, ¿no? Como, por ejemplo, la parte de oscuridad total, en la que se habla de a plena luz del día, pues la entendíamos como el intermedio en una obra de teatro, ¿no? El intermedio, pues que todavía se utiliza que uno sale y, como no, el intermedio como para fumar y uno vuelve, pero entonces sabíamos que ahí era donde, digamos, se terminaba la historia de Rafael Uribe Uribe y Galarza y Carvajal y empezábamos a hacer como la conexión directa con la actualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que todas estas estructuras y todas estas ideas del mundo del teatro y, digamos, del mundo, no del cine para nada, yo diría como del guión, de la teoría del guión, pues nos ayudaron muchísimo a darle una estructura a todo esto. Y pues fue una labor de edición muy difícil también, ¿no? Porque tuvimos que cortar muchísimo. Entonces, como que la labor siempre fue como quitar y quitar y quitar. Y dejar como justo lo necesario para que la cosa se, se pudieran armar todas las relaciones que queríamos como hacer. Bueno, eso. Yo quería preguntar una cosa que está en las dos obras y que también las vincula, que es la noción de espectáculo, puesta en escena, escena, simulación, artificio, pero pues no desde pero introduciendo no desde el creador de artificios o el creador de espectáculos o el creador de escenas o el autor intelectual, digámoslo así, para utilizar el mismo lenguaje pues de la obra de Ana, sino desde el papel del testigo, ¿no? Quien está expuesto a ver esas imágenes, ¿no? Creo que tanto en la obra de Federico y Jerónimo se habla de tantos ojos como sea posible, o sea, como finalmente estas puestas en escena son hechas para alguien y pues también claramente en la obra de Ana María está la idea del exceso de visibilidad y también, entonces, como que si quieren hablar un poco del papel del testigo. Ahora Ana habló también de la idea de ella como una espectadora de la guerra, ¿no? Como una espectadora de la guerra y como una persona y como los colombianos en general, como espectadores de una guerra. Y también Jerónimo hablaba de si el testimonio no tiene un valor judicial necesariamente, sino que es una intervención, digamos, en un espacio público. El testigo tampoco necesariamente el testigo no solamente es quien va y declara ante un juzgado, sino que el testigo podemos ser todos nosotros, ¿no? Cualquiera puede ser testigo. Digamos, ese papel del testigo ya en un sentido no judicial, sino espectatorial, digámoslo así. ¿Cómo lo pensaron dentro de la obra que estaban proponiendo cada uno por su lado? Pues tanto Ana María como Federico y Jerónimo. Sí, pues gran parte digamos, de los momentos iniciales de la película tenía mucho que ver eso, como capturar o por lo menos pensar la instancia de ser espectadores de la guerra, ¿no? Cómo vivirlo, cómo la vivimos, cómo la sentimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los falsos positivos eran un tipo de crimen, digamos, de alguna manera paradigmático, pues que hay otro tipo de crímenes más en Colombia también que se ha estudiado bastante, ¿no? Como pueden ser, digamos, las masacres, algunas, ¿no? Que tienen como objetivo principal, digamos, más allá, digamos, de la persona que está muriendo o que es asesinada, digamos, en el falso positivo, lo que les importa es motivado en quienes lo ven, ¿no? Entonces, como dices, en el espectador, ¿no? O en los testigos, igualmente en la masacre, ¿no? Como un mecanismo para generar terror, para desplazar personas. Entonces, ver que hay muchos de las dinámicas de la guerra, muchos de los crímenes de guerra que están motivados y cobran significado en quien ve, ¿no? O sea, como si la implantación de los falsos positivos o la excesiva violencia de una masacre, ¿no?
no tenía ese espectador, no cobraba significado, no cobraba, digamos, el objetivo con el que se hacía. Entonces, en ese sentido, también tiene que ver algo bueno, darle una entidad a quien ve la guerra, ¿no? Porque hay eventos que están ocurriendo, digamos, en función de él, entonces también como normalmente en las representaciones que se hacían casi que siempre eran solo dos partes, entonces la víctima o el victimario, entonces no sé, como tal vez un poco desplazar el foco de ahí y pensar, y que cuando se piensa en quién ve, pues se piensa en cómo se cuenta. Entonces tal vez centrarnos ahí, que capaz la guerra la podemos pensar más a partir de esas instancias en las que vemos es, más allá, digamos, de pensar qué tipo de manipulación, o bueno, sí, como manipulaciones, sino, bueno, qué tipo de instancias emocionales quieren interpelar estas maneras de contar la guerra, ¿no? Entonces, ya uno sí se empieza a hacer otras preguntas de, bueno, ¿por qué? O sea, no sé, como una pregunta que me parece pues, muy crucial a la hora de pensar la instancia de ser espectador y de la guerra nacional, es, bueno, ¿por qué no termina como de motivarnos esta situación humanitaria tan urgente y tan cruel, tan violenta, como para que de alguna manera lo detengamos? O sea, ¿por qué sigue siendo soportable? Entonces, pues yo creo que mucho de eso tiene que ver con cómo se construyen las personas que mueren, la mayoría de las víctimas, y pues en ese sentido es pensar gran parte la situación, pues sí, del que ve, y que tiene que ver, pues, con lo que yo creo, pues, con mi experiencia de la guerra, pero que también ha sido la de muchos y por varias generaciones, ¿no? Entonces, un poco, y va relacionado como con esas distintas instancias de pensar el espectador, la idea de movilizar emociones, cómo se contaron, pensar, bueno, la puesta en escena, la escenificación, y pues no es tanto detectar una falsificación como una especie de mentira histórica que nos contaron, sino más bien es pensar como, bueno, cómo nos han, sí, cómo nos ha interpelado emocionalmente esas imágenes, y que, pues, o sea, no sé, cómo vamos a ver en unos años esas imágenes que, digamos, están ocurriendo hoy, como no sé, como mencionaba Jero, de todos estos asesinatos que han filmados, que los que estamos viendo, y ver que no nos interpelan, o que sí lo hacen, pero pues de todas maneras todo continúa ocurriendo, y las lecturas además no son tan dirigidas en la sensibilidad que uno cree, y muchas veces son justificadas por los medios y por muchas personas. Entonces son uno de los campos, digamos, de batalla más importantes, pues, que yo creo que ocurre en el conflicto de nosotros. Lo que dice Pedro, yo lo retomo más como una reelaboración de su propia pregunta que me hizo pensar, y es como, es el testimonio, el testigo es lo mismo que un espectador, el espectador es también un testigo, y pareciera que hay como una especie de abismo ontológico que lo separa, donde el testigo es como de mejor familia que del espectador, ¿no? Entonces, cuando nosotros presenciamos la guerra, cuando nosotros vemos estos archivos, estas imágenes, ¿nos estamos haciendo testigos de esos eventos o no? Porque lo que media entre el evento y nosotros es la pantalla, es la imagen proyectada. Creo que el trabajo de archivo creo que reduplica la apuesta, y lo que hace es que viene un poco a disputar la idea de que el espectador es un sujeto pasivo. El otro día leía algo que decía Uriart, y es como, bueno, nosotros somos lo que consumimos, ¿no? O sea, lo que comemos es lo que hace nuestro cuerpo, y eso mismo también pasa con las imágenes. Las imágenes son lo que nos constituyen también, son consumos culturales que también nos hacen. Entonces, el trabajo con archivo y el trabajo que hace la obra o que hace pirotecnia, que hace este tipo, es un poco disputar la idea del espectador no testigo, la idea del espectador como sujeto pasivo, y empieza a decir como, bueno, yo también puedo construir todo un discurso significativo o de disputa de la verdad a partir de reorganizar las imágenes de las que no soy testigo, sino solo soy espectador, ¿no? No sé por qué pienso esto, pero más en relación también a la pregunta fundamental para mí de pirotecnia, que es
ver la guerra o experimentar la guerra a través de imágenes. Entonces se supone que nosotros no somos testigos de esa guerra. Y digo que hay un abismo ontológico entre los dos, porque si fuéramos a un juicio y yo hubiese visto una película de la guerra, mi relato no le haría ninguna validez. Pero si yo hubiese estado allí y lo hubiese visto sin la mediación de una pantalla, mi relato tenía validez como construcción de verdad en determinados discursos. Y creo que esta obra y esta película un poco plantean preguntas en eso. Digo, esto lo estoy pensando así mientras lo hablo, partiendo de la diferencia que puede haber entre un testigo y un espectador. Pero así interrumpo rápido, pero pensá que eso que decías que el espectador o es de menor familia que el testigo nunca va a poder refutar el archivo. O sea, si vos tenés una filmación, el espectador, ¿me entendés? Por más Claro, testigo porque que el seas, no vas a poder decir, archivo, no, eso no ocurrió como dicen las imágenes. claro, No, porque en un el juicio archivo, el el archivo espectador, cumple el mismo papel del testigo. Es por eso. Es porque es que el archivo no es análogo al espectador, sino que el archivo en sí mismo es análogo, en un juicio por lo menos, es análogo, es al testimonio. Por eso el espectador sigue siendo como de peor familia. Digo, eso es más una ironía mía, decir eso, y es como el espectador quizá también podría constituirse en testigo, ¿no? También el mismo en archivo. O es que, digamos, la verdad judicial se basa en pruebas, pero la verdad histórica no necesariamente, ¿no? No, Digo yo, pensando aquí como, no, porque totalmente. pues, Esa es la gran sí. diferencia. Ujú. Yo quisiera agregar algo como a esa pregunta pensando en lo que dijo Jerónimo y ahora pasando a Ana, porque hay una cosa en otra Victoria, sí estamos perdidos, y es que como sucede en vivo, ese lugar del espectador se interpela, ¿no? Ahí mismo. Entonces, en un momento Marcia pregunta, ¿qué pasaría si uno de ustedes dudara esta ficción que yo le estoy plantando de creerme que un hombre ha dejado de existir y más bien cuestionara quién decidió que ese hombre dejara de existir o qué habría pasado si ese hombre no hubiera dejado de existir? Y otras personas también que han ido hablan un poco como de sentirse actores dentro de esta puesta en escena y no meros espectadores. Entonces, ahora, ¿qué pasa a ti, querida, como agregar ese elemento de interpelación que tiene ese lugar de que esté sucediendo en vivo esta relación también con el archivo y con la ficción que crea el archivo? Sí, digamos, por eso también es que era como tan fundamental como estar así en el espacio, ¿no? Obviamente la obra está llena de mediaciones también, ¿no? Esta gran pantalla que divide el espacio en dos, pues era una cosa que también siempre quisimos que fuera muy conscientemente como un dispositivo narrativo, y esta idea del revés, cómo funcionaba en el Salón Olimpia. Yo creo que hay una cosa muy como que a mí me parece y cada vez me parece más evidente con respecto a lo que estamos hablando justo sobre esta pregunta, y es que nosotros hemos sido como muy bien entrenados como espectadores en Colombia, ¿sí? Es decir, somos como el mejor espectador que hay en ese juego mentiroso que hay del cine, sobre todo el cine, digamos, de esta cosa de la pantalla. Pasa una cosa con, digamos, un guionista siempre quiere generar empatía en el espectador, y para eso hay unas estrategias clarísimas, ¿sí? En donde uno automáticamente siente como una empatía y se conecta con el personaje, y entonces se acostumbra uno a unos relatos y a unas fórmulas que son las que vemos sin parar en todas las series de Netflix, en todas las películas, ¿cierto? Son como unas narrativas a las que nos acostumbramos, y parte yo creo que de la trampa que hay en todas estas fórmulas, pues es que uno al mismo tiempo se desensibiliza hacia otras narrativas. O digamos, uno siente que por sentir esas cosas cuando uno ve la película, pues uno siente que uno es humano y que está bien y que es suficiente, ¿sí? Hay como unos juegos, digamos, de esto se ha hablado mucho como en el cine y en el teatro, etcétera, en los que pues esta manipulación del espectador está como tan diseñada para hacernos sentir cosas, tan diseñada, ¿cierto? Que también lo que hace es no dejarnos sentir otras, o no dejarnos pensar por qué estamos sintiendo las cosas que sentimos, ¿sí? Y yo creo que por lo menos mi generación, pues es una generación que creció con unas narrativas que simplemente nunca nos cuestionamos, ¿sí? O sea, unas cosas que yo no me vine a cuestionar
hasta que de verdad ya no fui como adolescente, empecé como a alejarme y necesité una distancia como grande, ¿no? Para empezar a analizar todas estas narrativas que también cumplían una función muy específica. O sea, nosotros somos los mejores espectadores de la guerra que hay, ¿sí? Porque además es la única manera de que una guerra en un país dure 50 años. Y también, o sea, no hay de otra, ¿sí? Y es como que nosotros, entonces, y pues uno empieza a ver bien y no a 50 años, es decir, es mucho antes. No hemos parado, o sea, es una guerra que en realidad no ha parado, ¿no? El nombre de la exposición, Otra victoria sí, estamos perdidos, viene de Pirro, o sea, una guerra pírrica es una guerra en la que pues gana un bando, pero los dos quedan tan afectados y todo queda tan destruido que en realidad uno no puede decir que haya un bando ganador, y eso se le atribuye pues a Pirro el emperador. En una de estas guerras que libró le quedaron vivos 4 soldados, pero ganó, digamos. No, pero los dos ejércitos se, se aniquilaron. Entonces él vio llegar, pues la anécdota es que él vio llegar como a su ejército, que eran 20 pelagatos, y dijo, otra victoria sí, ya estamos perdidos, ¿no? Como, eh, entonces yo creo que en Colombia somos los mejores espectadores. Es también un mecanismo de defensa que hemos creado, siento yo, como para poder vivir en medio de todo esto. Y claro, la exposición parte de una cosa, o nos agarramos, es una pregunta que le interesa muchísimo a Marcia también desde su formación como actriz, y pues una formación muy amplia que tienen todos estos problemas, que es pues lo que propone Brecht, que es que y había una cosa que a mí me interesaba muchísimo y me parecía increíble, y es que la película se llamara El drama del 15 de octubre, ¿sí? Porque la película drama encierra un montón de problemas. Entonces, por ejemplo, pues yo no soy experta en Brecht para nada, pues ni en esto, pero una de las cosas que a mí más me interesa es esta idea como del teatro brechtiano que se llama, pues el teatro épico, es el teatro que propone Brecht. Dice épico porque es como lo contrario al teatro dramático, ¿cierto? Entonces lo que Brecht dice es que uno no debe hacer un teatro que tiene todos estos artificios para adornar la realidad. Y uno no debe hacer un teatro que pretende engañar al espectador. Y uno no debe hacer un teatro que es condescendiente con el espectador. Y uno no debe embellecer ningún relato, como que lo que uno debe hacer es poner la cosa ahí tal cual, y más bien generar una conversación con el espectador. Y él tiene un texto que siempre resonó mucho mientras yo hacía como toda esta investigación, que se llama, es un texto cortico que está como en un formato de poema y después en un formato de ensayo, que se llama La escena de la calle. Y ahí él dice que el mejor teatro que hay es el de una persona que intenta explicar algo que acaba de suceder. Entonces él pone el ejemplo de un tipo que está en una esquina en la calle, acaba de suceder un accidente de tránsito, él lo vio, y a la gente que empieza a pasar, él empieza a hacer como la mímica y empieza a explicar lo que acaba de pasar. Y Brecht dice, ese es el mejor teatro que hay. Y a mí me impresionaba mucho el texto, pues es cortiquitico, es muy simple, pero él decía, lo que es muy genial de esta persona que explica es que no está intentando actuar, él no es la persona importante, él no es el protagonista, ¿sí? Pero él puede muy tranquilamente hacer de conductor, de víctima, ¿no? Ponerse en estos papeles. Y pues Brecht apela en esto a hacer un teatro pues un teatro político, ¿no? Un teatro para la clase trabajadora, un teatro que no sea como para adormecer masas, sino para despertar masas. Es como lo que él propone. Yo encontraba ahí muchas resonancias con Rafael Uribe Uribe. Es paradójico un poco porque la película habría tenido una suerte de efecto brechtiano invertido, porque a pesar de que se llamó drama, tenía algunos elementos de casi que de técnicas brechtianas, como poner a los mismos asesinos a interpretarse a sí mismos. Claro. Y que la gente además reaccionó. O sea, si lo que busca el teatro brechtiano es generar una distancia en el espectador donde no se confunda con los personajes,
como combatir la idea de mímesis, ¿no? Y generar algo en el espectador que lo movilice. Bueno, esta película habría sido un éxito. Tal vez no en la dirección política que esperábamos, pero lo es. Yo creo que ellos sí tenían una intención así, es decir, ellos sí querían hacerle un homenaje como a un gran líder y mostrar las cosas, ¿no? Porque es una película también un poco torpe, ¿sí? Como que es como, Es una ¿no? película como de retazo, según lo que yo me Sí. alcanzo a imaginar. De hecho, como me la imagino, es una película muy moderna, o sea, no pareciera recurrir tanto a la mímesis. Tiene un pequeño episodio donde los asesinos se interpretan a sí mismos, Ujú. que hay un caso muy grotesco en la historia del cine, que es una película rumana que se llama The Reenactment, en inglés, The Reenactment, sobre unos tipos que durante la dictadura en Rumania roban un banco, los capturan y el gobierno, el Estado le dice a los ladrones que si hacen una película de ficción en la que se interpretan a sí mismos robando este banco, no serán ejecutados. Ellos, de hecho, interpretan a los ladrones y después igual los ejecutan. Eh, y es raro cómo estos instrumentos de poder de poner a los mismos a interpretarse a sí mismos como si eso fuera una especie de redimirlos, ¿no? Total. Pero había como un interés muy brechtiano ahí, ¿no? La forma más honesta de mostrar lo que pasó, pues es que los asesinos literalmente nos hagan como ¿sí? Es decir, para generar ese documento, que es lo que yo creo que ellos como que anticipaban, ¿no? Que es como, de esto hay que dejar un documento, pues ahí lo digo en el texto visual, pues que no existe y que no va a existir, lo tenemos que armar, ¿no? Es como y como en esta cosa torpe que yo también siento que la película no es muy moderna porque por lo que puede uno percibir de la prensa, pues no tenía texto. O sea, era una película como absolutamente muda, digamos, en ese sentido, porque en ese momento, pues, las películas, bueno, hay como unas discusiones muy interesantes sobre el texto en ese momento, pero digamos que lo que dicen las reseñas de prensa es aparece, ¿sí? Como que cuando hacen el recuento de la película y por eso lo ponemos en la proyección, aparece, 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 porque en la prensa salía aparece el funeral, aparecen los asesinos, aparece como que uno intuye que si la película hubiera tenido mucho texto, pues en la prensa lo escribirían también. Y se limitan es como a describir esas, las imágenes. Pero lo otro que es muy interesante, donde se puede ver esa intención, yo creo, de los Di Domenico, es el montaje, o sea, el orden de la cosa, ¿no? Como primero el retrato, después, pues como esta eh, autopsia, operación, la cirugía, después el gran homenaje, o sea, primero se presenta como ese gran protagonista y después es como, bueno, ya como que entendemos la magnitud de la cosa y entonces ahora veamos dónde lo mataron, muestran el andén, que es muy breve, ¿no? Y después es los asesinos y por ejemplo en la obra, en nuestro caso, pues por esta cosa también brechtiana y pues por muchas razones, ahí es donde se interrumpe el reenactment de la película. O sea, nosotros decidimos dejarla hasta ahí, como hasta el momento en el que el espectador la vio, supuestamente recreando eh, ese día del estreno en el Salón Olimpia, ¿no? Para nosotros la película para ahí, porque pues se para es en el lugar del espectador. Volviendo pues a lo que preguntaba también, cómo aleja de estar ahí, nos parecía importante que lo sacara uno de eso fuera el ruido y los chiflidos y los madrazos, y, ¿no? Como sentir eso, eh, dándole vida como a ese documento. Si la historia es cierta, pareciera ser que lo que los espectadores en ese tiempo no soportaron fue el encuentro entre el documental y la ficción, porque si no estoy mal, el momento de furia es cuando los asesinos se interpretan a sí mismos, ¿no? Sí, Entonces Ujú. pareciera ahí haber como una especie de encuentro entre dos objetos que no deben estar juntos y que atraviesa la pantalla. claro, ese es como y el momento pues el momento que a mí más me interesa, el que da pie a toda la investigación y el que se pregunta por este papel del espectador, que después en otra parte de la obra volvemos a eso, ¿no? Como a preguntarle al espectador
¿ustedes por qué se creen este cuento y no dicen nada? O no me interrumpen, o no me, ¿sí? Como que aquí nadie, estamos acostumbrados pues a que cualquier cosa que nos dicen la aceptamos, ¿no? O no importa si la aceptamos o no, simplemente la escuchamos y la dejamos pasar. También es como parte de la cosa. Y pues literalmente, y nos preguntábamos también en ese momento si era muy literal, pero yo creo que al final fue una muy buena decisión como hacer la pregunta tal cual, ¿no? Como, por qué como espectadores no reaccionan, digamos? Claro, pues lo que es interesante es que en la película sí reacciona la gente, pero Inclusive en ese disparo también, ¿no? No solo contra ese rumor de que alguien se disparó y se paró y le disparó a la imagen de Rafael Uribe, que también es una cosa. sí, que ese es un súper chisme pues que no se ha podido nunca como comprobar. Pero pues ahí es donde yo creo que el proyecto no es preciosista en ese sentido como con el archivo y se da ciertas licencias. Y podemos como perpetuar el chisme, es decir, Está darle vida. está en un registro de prensa, ¿no? Que es como una fuente a través de la cual hemos accedido a la película. Yo estaba pensando era en que ese reenactment, esa reconstrucción, finalmente es como la prueba reina de la culpabilidad, ¿no? Y en ese sentido, esta película es muy anticipatoria porque se anticipa en décadas a cosas que que ha venido haciendo el documental contemporáneo, ¿no? Como The Act of Killing o Teatro de Guerra de Lola Arias, ¿no? Que es Sí, poner en escena, como que en la puesta en escena se revela, no digamos un segundo nivel de culpabilidad de los actores de la guerra, de los autores materiales intelectuales, sino de hecho la conciencia sobre, como un nivel de conciencia sobre lo que pasó, como solo es posible acceder a ese nivel de conciencia a través de la reconstrucción, ¿no? sí, Pero pareciera haber algo también ritual, como si el hecho de volver, como la liturgia, ¿no? Como volver a hacer esto frente a la cámara puede liberar otras fuerzas que están represadas. Porque, no sé, pienso en esta película que mencionaba Rumana, porque el gobierno querría que los mismos ladrones vuelvan a interpretarse a sí mismos. O sea, no es lo mismo de Act of Killing si lo interpreta otro, así sea No, por igual eso. que los asesinos haciéndolo. Entonces, hay algo Pero como es lo que decía del Claro, ritual. claro, era lo que decía Matallana, si le pones un uniforme a la persona adecuada, esa persona va a revelar su identidad a través del uniforme, ¿no? Un poco, como esa idea de que la actuación finalmente revela más allá de la superficie, ¿no? Sí, pues la representación como espacio para encontrar o que surja, la verdad, digamos, algo medio Hamlet, que pone en escena como este asesinato, bueno, y el tío, o sea, surge, digamos, Sí. esa instancia. O sea, hay como una especie de También tiene esperanza de mucho que que ver algo con va a el ocurrir. periodismo, o sea, digamos, yo veía que muchas de esas recreaciones se hacen es en función del periodismo, pues como el evento ya pasó y tenemos que tomar la foto, y disfrazaban personas imitando el hurto, tomaban la foto, como hacían exposiciones larguísimas y pues también es una práctica que vamos, viene bastante de ahí, ¿no? Pero es curioso Y también. creo que pericialmente también se hace, ¿no? hay una O cosa sea, ahí Ujú. como que yo creo que es de las ideas más fuertes que, pues sí, que tratamos de poner ahí y es como entender que uno como espectador, y de nuevo es un problema que le interesa muchísimo a Marcia, el espectador es parte de la obra, ¿sí? Y nosotros como espectadores no nos entendemos parte de la obra, ¿sí? Pero cuando un director está haciendo una obra de teatro o está, sobre todo pasa en el teatro, pues el espectador, sin el espectador no hay obra y el espectador es un personaje como era el coro en el teatro griego, ¿cierto? Como y cuando uno como que entiende que uno de espectador es también actor, yo creo que la pregunta que se vuelve ahí muy importante es, pues volviendo un poco como al problema que planteaba Jerónimo, que venía también de la pregunta de Pedro de testigo, espectador, ¿no? Yo creo que hay una cosa que sí conecta al espectador y al testigo, y es la idea de cómplice, ¿no? Entonces, la pregunta es si nosotros, viendo esta guerra por televisión, como la hemos visto, somos cómplices de la guerra, ¿no?
sabiendo pues que hay unos testigos presenciales, hay unos espectadores, hay unos autores que orquestan todo esto, ¿sí? Pero No, en todo eh, somos pues eso que dices está bueno por una razón, y es que el testigo se vuelve cómplice cuando no denuncia, cuando no elabora un discurso. Entonces el espectador en un punto, si no elabora discurso alrededor, es cómplice. y en ese sentido, tanto el testigo presencial que está ahí en el hecho, ¿cierto? Como los que lo vemos por televisión, pues somos cómplices, ¿no? Porque tampoco hacemos nada como para detenerlo, digamos. Pero En ese yo sentido, invertiría la cuestión, Ana, y yo diría que el espectador ya no solamente es parte de la obra, sino que es parte del crimen, pero no en el sentido de culpabilidad, como el testigo que no denuncia, sino parte del crimen porque pareciera que el crimen se comete para el espectador, ¿no? claro, Y eso es Entonces, lo que hacen mucho, un poco los Di Domenico también, o sea, que está también en la gran diferencia en la forma del relato, porque los Di Domenico al final del día siguen mostrando y perpetuando como culpables a los supuestos culpables, o sea, los actores del crimen, para ellos no cuestionan nunca ese relato, que es lo que sí hace Anzola Samper, o sea, esa diferencia en la reconstrucción de los hechos es radicalmente distinta frente a ese testigo de como director y testigo como, bueno, periodista o abogado que fue también Anzola Samper. ¿Cuál es el lugar que ponen en relación a cuestionar también el hecho, ¿no? El suceso, porque pues ellos, Galarza y Carvajal, y vuelvan y hagan el hachazo, y esto fue lo que pasó. Y Anzola Samper finalmente entra a cuestionar qué estaba detrás de que eso hubiera pasado. yo creo que hay una cosa como muy fundamental de ellos y es que son extranjeros. Y su carácter de extranjeros es también lo que les permite hacer la película. Ningún colombiano hubiera hecho, se hubiera atrevido a hacer lo que ellos intentaron hacer. Así como que, sí siento que en eso, pues también, claro, nosotros sobreinterpretamos un montón de cosas de sus intenciones, pero pues yo también siento que ellos eran como unos extranjeros fascinados como con todo lo que había por hacer en Colombia, ¿no? Y también como esta figura de negociantes, pues porque no eran cineastas, ellos eran pues, sí, ellos querían empresarios. funcionar y querían hacer películas y todo, pero de la misma manera que los que le ponían la plata, que esto también me lo contó Marcia, pues yo no sabía, no lo tenía como tan presente, ¿no? Como esta figura de la gente que le pagaba las obras a Shakespeare a cambio de que los metiera en sus obras, ¿no? Con unos personajes súper chistosos y como súper secundarios. Los Di Domenico eran un poco así, como que siento yo que hay mucho de ingenuidad. Yo no sé si ellos sabían tampoco como el contexto político al que se le estaban como midiendo, ¿no? Eso es como también un tema. Siento pues que ellos tenían como una fascinación un poco extranjera por lo que estaba pasando, pero pues al mismo tiempo eso es lo que hace que ellos hagan la película, porque miren cómo lo que nos cuesta a nosotros es un trabajo muy difícil contar la historia del conflicto colombiano cuando uno ha estado aquí, metido adentro, ¿sí? Que es lo que yo siento que la película, como una de los grandísimos logros de pirotecnia, es eso, ¿sí? Como medírsele a contar esta historia de cómo vive uno esta guerra aquí, ¿sí? Desde adentro, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que también es parte, es como una consecuencia pues de ese ser siempre espectadores, que no somos capaces pues de armar estos relatos, ¿no? Pues, no tenemos la distancia tampoco suficiente o tenemos tanta distancia que somos como unos espectadores como muy pasivos, ¿no? Siento yo que hay algo. Todo Sí. esto de la distancia o no distancia que tú mencionas, y el hecho de que menciones a Brecht me hace pensar en algo. El año pasado, un director de cine que se llama Sergio Barón vio Pirotecnia, y él escribió un texto el mismo día que la policía salió a asustarnos a todos, a decirnos que los del conjunto de al lado se estaban metiendo unos vándalos.
Él decía algo pues que nosotros ya intuíamos cuando hacía la película, pero él lo decía con una claridad meridiana, y era que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden eran la más importante compañía de teatro del país. Y entonces, si nosotros, Pirotecnia o otra Victoria así, o bueno, o tú, somos brechtianos o nos interesa Brecht porque nos interesa la distancia, el ejército sería absolutamente artodiano. Y entonces ellos son como una especie de teatro de la crueldad, donde no hay distancia, no hay ninguna distancia, digamos. Los falsos positivos son una puesta en escena donde los muertos son reales. Los muertos están puestos allí de verdad. Interpretan a otro, pero están muertos. Y lo mismo sucedía con el susto. La policía arma un teatro, pero los efectos son bien reales de toda esta puesta en escena. Y esa historia se repite una y otra vez. Entonces, con los eventos de la masacre de comienzos de este mes, estamos viendo cómo frente a nuestros ojos arman un teatro nuevo, ¿no? Entonces ahora resulta que ellos eran infiltrados del ELN, y resulta además que este abogado era también, no sé, llevaba varios años de la guerrilla infiltrado, se hizo matar por unos policías que a su vez también eran guerrilleros infiltrados, ¿no? Entonces hay una especie de teatro de la crueldad cuyos efectos, no hay distancia, no hay posible distancia porque te mata. Sí, y a unos niveles increíbles, o sea, hasta a ese lado y al otro que también es tremendo, que es como que no hay ningún problema en que el presidente se disfrace de policía, ¿no? Eso ya es como, o sea... Sí, pero el presidente viene a ser como el comic relief, ¿no? Como Por eso digo que el ese contrario, ¿no? personaje clownesco de Shakespeare, ¿no? Que está ahí como para hacer el comic relief. Claro, claro, por eso digo que es como los extremos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto, sí, que este teatro de la crueldad, y al otro día el presidente sin ningún problema se disfraza de policía, ¿no? Es como eh, como, es increíble, o sea, como a qué nivel hemos llevado pues esta teatralidad en, en lo que sucede en el país, y cómo se vuelve ese también como el escenario de la guerra, ¿no? Lo que sale en los noticieros, lo que sale en la radio, lo que sale en las portadas de los periódicos. Pues que es una narrativa a la que sí, es muy difícil como que pues hacerle como una oposición, ¿no? También es muy complicado. Es un poco también lo que hablábamos ese día al final de la función, y que ya lo mencionaba también Jerónimo, a plena luz del día, que ahora es a plena grabada de celular. ¿No? Como es tanta la proliferación de las imágenes, y saben que es tanta y que esas imágenes no van a ser, digamos, interpeladas, que no les importa que los estén grabando. Digamos que ya hay una conciencia de que estamos viendo tanto que no estamos viendo nada. Que estamos viendo tanto que no estamos pues como cuestionando lo que vemos. De ahí pues como tan importante esta revisión de ese archivo o esa interpelación de eso, porque yo veo como estas reconstrucciones para volver a mostrarnos que sí los mató la policía, y es como, pues sí. Eso muestra que los archivos no hablan por sí solos, y los archivos requieren de una interpretación y una cadena de significantes, porque además, es muy raro meterse a Twitter y ver estas notas periodísticas y ver abajo la gente diciendo la orden la dio Petro. Entonces uno dice, bueno, por Dios, o sea, es como ya no podemos hacer nada. pero fíjense que van dosificando el uso de archivos, o sea, con muchísima habilidad dramática, ¿no? Porque primero es la imagen del policía, del Ordóñez asesinado, del abogado asesinado. Después, una semana después, aparece otro archivo. Es como tan difícil de creer que esto sea espontáneo, tan difícil de creer que esto emerja por periodismo ciudadano. Es como todo tan planeado, y como decía Jerónimo, pues los muertos, lo único real no son los muertos, también son reales los miedos, ¿no? Es otro nivel de realidad que también es un producto de esto. Y pareciera de una precisión escénica y de una habilidad de un escenógrafo genial detrás, que la pregunta es, ¿quién es o quiénes son? Creo que la pregunta que tendríamos que hacernos, y yo creo que no son los que estamos pensando, de hecho. ¿Qué crees tú? No,
Pues quiero decir que el escenógrafo no es el visible. El escenógrafo, como tú lo propones en la obra, o el autor, el escenógrafo es alguien que no estamos viendo y que tampoco estamos imaginando, está muy detrás, está moviendo hilos detrás. Yo Yo creo diría que que el también- escenógrafo sí sabemos quién es, lo que no sabemos es quién paga la obra. Es eso, es como las obras las ordena alguien, hay un mecenas, ese es el que no sabemos tal vez quién es, pero el escenógrafo claramente son las Fuerzas Armadas de acá, ellos son los que arman toda la... no Pues creo, yo pensaría creo yo. que, no, yo creo que esos son los autores materiales, pero creo que los autores intelectuales son otros y habría que saberlos, pues, y creo que es una verdadera inteligencia la que hay detrás, o sea, no, y una inteligencia, tú hablabas, Jerónimo, de lo maligno, pues una inteligencia maligna, no creo que sean las fuerzas militares, yo creo que ya son operarias, o no sé, o la verdad no sé. Sí, sí, Eso bueno, la diferencia simplemente es de grado, yo estoy de acuerdo, simplemente sí, creo que ellos arman el dispositivo, pero hay otro, un mecenas atrás, que es el que ve, el que se frota las manos viendo esta obra. pero lo interesante es que es una inteligencia escénica, ¿no? Eso sí me parece muy interesante. Además, Política algo y que, escénica. sí, una sensación que da mucho la obra es que son los mismos, ¿no? O sea, como que cuando uno llega a la parte de los líderes sociales, uno siente que hay una continuidad y que de alguna manera son los mismos. O sea, no sabemos a ciencia exacta el nombre, el apodo, bueno, quiénes son, de pronto podemos especular, pero de alguna manera uno siente como, nada, fueron las mismas personas o por lo menos las mismas sinergias que motivan siempre ese tapón a cualquier posibilidad política izquierda. O sea, cualquier persona que lee lo que ocurre con Rafael Uribe es imposible que no piense en Gaitán, ¿no? Es imposible que no piense que hubo casi una réplica del evento y que luego bueno, se podemos pensar en Pizarro, Con Pisano. pero claro, y sí, siempre queda esa sensación, ¿no? Que son los mismos de Jaime Garzón, bueno, que eso pasa en la obra, ¿no? Como que muestran o sea, hacen como una enumeración de una serie de asesinatos que digamos que sí, que tienen como un modo de operar muy similar y que continúan además ahora como en unas escalas ya muy escandalosas, o bueno, que siempre han sido muy escandalosas. Sí, ahí me gustaría mencionar algo que alguien preguntó en el chat, que es esa relación, pues la hace Juan Gabriel Vázquez Mm. tremendamente en La forma de las ruinas, donde hace estas relaciones entre el asesinato de Rafael Uribe Uribe, el de Gaitán, que además fue a la misma hora, es una cosa increíble, y Kennedy, ¿no? De hecho, son esos tres asesinatos como los que se miran y se analizan. Y pues bueno, para mí fue muy importante la novela, por supuesto, y sobre todo como esta me permitió acercarme a Anzola Samper como de una manera más, eh, sí, verlo más claramente, ¿no? Verlo más claramente y por lo tanto como, claro, me monto sobre esa ficción que hace Juan Gabriel, digamos, de crear este personaje que lo creó solo a partir del libro de quiénes son y del documento del juicio que también está en prensa, pero pues sí le da como una voz que fue muy importante para la obra. Y pues sí, creo que la novela es fantástica en generar todas estas relaciones también y generar todas estas preguntas. Eh, yo creo que lo que hay que es muy interesante de quiénes son de Anzuela Samper y de esta pregunta es que sí, no sabemos quiénes son, pero al mismo tiempo sabemos quiénes son. Y eso es muy brutal. O sea, no sabemos quiénes son, no podemos tener un nombre, no podemos, pero sí sabemos quiénes son, ¿sí? Es como una cosa casi que en igual Es como, medida que es fritísima, ¿no? Porque, o sea, uno sabe, por ejemplo, que las raíces del uribismo y del paramilitarismo en Colombia son tan profundas que esto ya no es un problema de Uribe, ¿no? O sea, digamos, es una cosa que ya está como sembrada de una manera que nos va a costar mucho tiempo como desmontar en realidad. Pero uno ve en ese libro de quiénes son de Anzola Samper esta mano negra, ¿sí? mm, La mano negra, que es lo que es como una presencia que todos asumimos que está ahí y vivimos con ella tranquilamente, ¿sí? Como que es una cosa que está ahí, sabemos que hay gente que está queriendo como simplemente cualquier persona que piense diferente, cualquier persona que tenga un pensamiento más o menos
progresista, cualquier persona que interfiera en unos intereses económicos, en unos intereses como que empiezan a fracturar unas estructuras de poder que siempre han estado en Colombia, esa persona automáticamente es un blanco de alguien. Y no sabemos quién, pero ese es un enemigo que está ahí siempre presente, ¿no? Es una sombra que conocemos muy bien en su ausencia y en su vacío, ¿no? Como Pero, que... pero mira o sea, es que me interesa mucho eso que sí sabemos, pero no lo podemos decir. Y no es que no lo podamos decir porque no sepamos y tampoco por miedo, sino por otras razones. Es que me acuerdo de un texto de Pasolini en los años 70 que él escribió muy poco antes de que lo mataran, de yo sé quiénes están poniendo las bombas en no sé qué, pues, toda la estrategia de la tensión, que era la mano negra italiana, ¿no? La estrategia de la tensión como modus operandi de la política italiana de los 70. Entonces, él sabía quiénes eran, pero no lo podía decir, pero no lo podía decir no por miedo, sino porque, si me hago entender, es como no sé, una imposibilidad de articular también lo que hay detrás, aún entendiéndolo, ¿no? Claro. O aún entendiéndolo desde cierto lugar o desde cierto convencimiento, pero no poderlo articular y no poderlo volver relato, o denuncia judicial, o no sé, o proceso penal, o... Fíjate cómo tenemos de claro que no son los sicarios. Ahí es como esa es un gran indicio de que no sabemos y sí sabemos, pero no podemos nombrarlo tampoco, pero sabemos, ¿sí? Que no son los sicarios, Que no es el policía exactamente. ¿sí? Y eso sí lo tenemos clarísimo, eso es como una cosa que yo creo que todos tenemos clarísimo y que todos como que aceptamos, entendemos, ¿sí? Eh, Eso significa, digamos, por pura contra, ¿no? Si tenemos muy claro que no son los sicarios, tenemos muy claro que es este poder y esta cosa que, sí, esta imposibilidad de señalar desde De esos nom- medios, la imposibilidad de nombrarlo, sí, la imposibilidad de la nombrar imposibilidad eso. que pues es tremenda. Por ejemplo, tuvimos también una discusión durante el proceso de hacer como esta máquina de derechos de petición. ¿Quiénes son? Pues se llama ese generador, que es un proyecto web en el que uno puede mandar derechos de petición preguntando por los autores intelectuales de cada uno de los asesinatos. Desde la firma del proceso de paz hasta ahorita, pues según la cifra de somos defensores y también de excombatientes, según la lista que tiene eh, las FARC. Entonces, al principio tuvimos como una gran discusión porque no nos interesaba. En una primera prueba que yo envié de un derecho de petición donde se preguntaba por el autor intelectual del delito, me respondieron con el autor material, ¿no? Eh, y eso siempre fue como una cosa que fue como un conflicto, porque pues yo no creo que no creo que meter más gente a la cárcel sea la solución de nada, ¿no? Yo de verdad creo que las cárceles no sirven para nada, y menos en Colombia. Y entonces ese siempre fue como un conflicto, ¿no? Como que se entendiera que esta obra lo que quería era como más sicarios en la cárcel, o era un poco lo que estaba pidiendo, ¿sí? Entonces por eso es que como que articular bien ese derecho de petición para que quedara claro que eran los autores intelectuales era importante. Citar el decreto en el que esa unidad de la fiscalía se creaba para desmantelar esas estructuras y no para meter más gente a la cárcel, ¿no? Que es también como pues donde está todo lo de la puesta en escena, ¿sí? Pero claro, es una cosa es una maquinaria como de muerte que ya está es como tan sofisticada, Y tan opaca, ¿no? sí, que pues claro, digamos, hablábamos con Somos Defensores y ellos nos decían, para nosotros es muy importante también entender esa dinámica de los autores materiales. ¿Mm? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Como que un poco nos dijeron, si les contestan eso, de todas maneras es un archivo que a nosotros pues nos sirve para la investigación, que nadie está haciendo, ¿no? O pues seguramente, yo no quiero aquí decir que nadie está haciendo porque pues tampoco conozco cómo opera esa unidad de investigación de la fiscalía, o sea, no podemos tampoco asumir eso, pero pues sea como sea, no están deteniendo el fenómeno, ¿no? O sea, siguen matando gente
sin parar y pues este año ha sido tremendo con la pandemia, es una cosa que se ha disparado, que es una cosa que también ha sido muy difícil, como tener que actualizar esas cifras desde que arrancó la obra hasta ahorita, ¿no? Pero la misma opacidad también de la burocracia, que era lo que sabíamos que nos estábamos enfrentando con ese proyecto, en la respuesta que nos dieron. O sea, nosotros inclusive dentro de nuestra quizás ingenuidad fue bueno que nos respondan con el actor material, que igual eso es un archivo que le va a servir a las organizaciones que nos están apoyando para hacer el proyecto. Pero dentro de su propia posibilidad de opacidad ni siquiera contestaron eso. O sea, como que a 1000 y pico derechos de petición de ciudadanos existen los mecanismos para no responder a un derecho constitucional que es el derecho de petición, ¿no? Y Claro. poder seguir dejándolo en una respuesta estándar, plantilla, de respondernos con el mismo decreto que nosotros necesitamos que deben cumplir. Finalmente, es como el mismo loop también discursivo para mantener esa opacidad a todos los niveles, porque pues este era como un paso también muy sencillo. Claro, claro, totalmente. Mira, Mario Garzón está conectado. Mario Garzón es, no sé si conocen esta novela gráfica que se llama Emus en la zona. No, yo lo vi en tu reseña y Sí. entonces Acabo de ver que Mario Garzón, que es Rey Migas, el autor de la novela gráfica, está conectado. Pues incluso hizo una pregunta ahí en el chat, muy interesante también, como ampliar las referencias, porque en ese vacío del drama del 15 de octubre ha sido un vacío muy creativo desde el cual se han hecho obras derivadas muy interesantes. Y una de ellas es esta novela gráfica, que creo que también fue una exposición en La Fuga, en la Gilberto Alzate. Pero bueno, no sé si Mario puede aclararnos algo, pero bueno. Él dice acá que sí sabemos quiénes son, hasta el punto que al comandante de la policía, la gente en Bogotá le decía el general Achuela. sí. No, eso queda clarísimo, eso queda clarísimo. O sea, Salomón Correal, Alejandro Rodríguez Forero, Pedro León Acosta, los jesuitas, o sea, están ahí como todos los nombres. Consola Samper pues lo concluye, aunque lo concluye un poco tímidamente en realidad, pero sí lo concluye y sí da los nombres y sí todo. Es curioso que ese Acosta también está en las fotografías del 10 de febrero. Y sale, pero en esas fotografías sí lo ponen como, si le dan, digamos, alguna pista de que está involucrado de una manera intelectual, ¿no? Claro. Y sale huyendo en la fotografía. Y acá dice, y Monseñor Bernardo Herrera Restrepo detrás de todo. Bueno, los jesuitas, que era lo que decía Anzola Samper. Pues aprovecho que, digamos, se hizo esa salida al público para saber si hay alguien más que tenga preguntas. Ana ya contestó la de la forma de las ruinas. Había una anterior que era cuál es el papel de la verdad en esa reescritura del pasado, pero yo creo que esa la contestó, pues se ha contestado, digamos, a lo largo de la charla, y Jerónimo habló más específicamente de eso. No sé si haya más antes de que cerremos. Hay alguien que pregunta Hay que dónde puede ver comentarios pirotecnia. ¿Dónde pueden ver pirotecnia? Estamos haciendo todo lo posible para estrenarla y va a estar unos días en la Meetbo muy pronto. Ah, buenísimo. Entonces ahí la podrán ver. No sé si en Facebook, que les llega un poquito más tarde la señal, ¿hay alguna pregunta? Para eso no. Bueno, creo que no. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en esto. Creo que la charla estuvo muy chévere. También a todos los que estaban conectados, pues que se quedaron todo el tiempo, y en Facebook también. Esto va a quedar grabado y lo subimos al YouTube de Odeón, entonces pues si la quieren volver a ver o la quieren compartir, ahí va a quedar disponible. Muchas gracias, en verdad. Y pues sí, a Pedro por un poco escribir la entrada de blog, que también como que suscitó que hiciéramos esta conversación así. Muy chévere. Sí, gracias. Chévere. No, de verdad que chévere. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias de Todo nuevo. divertido para variar en la cuarentena, de nunca acabar.
Muchas Sí. gracias, la verdad que muy bueno el espacio, la hora, toda la conversación. Muchas gracias. Mil gracias, sí, mil gracias a todos, de verdad. Bueno, abrazos a Chao. todos y gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno. Chao. Chao, chao. Chao.